Jesús les dice: dentro de poco no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Jesús se está despidiendo, pero es muy especial porque se despide para quedarse. Se despide para quedarse de otra manera, de otra manera. Los discípulos se ponen tristes porque en esta cincuentena pascual han sido testigos de su resurrección y Él se ha presentado de muchas formas y les ha hablado al corazón. Los discípulos están tristes, pero Jesús quiere exorcizar la tristeza de sus discípulos y también quiere exorcizar nuestra tristeza. No sé cuántos de nosotros por esta época estamos pasando por una situación difícil y estamos tristes. Y Él viene a exorcizar nuestras tristezas. Hoy visité en la mañana una familia y su hija de 9 años con una enfermedad importantísima y sus papás destrozados, tristes. Y yo le decía a esos papás que me encargaría de pedirle al Señor para que después de esa tristeza, por la esperanza, puedan recuperar la alegría. ¿Y saben por qué? Muchachos, miren, es tan válido estar triste como estar contento. Son emociones. Caracterizamos o catalogamos la tristeza como una emoción negativa y la alegría como una emoción positiva. Pero más allá de catalogarlas, yo creo que es válido sentirse triste. Y uno tiene que vivir su tristeza y expresar su tristeza, identificar su tristeza y elaborar su tristeza. Claro, nadie puede sentirse avergonzado por su tristeza. Nunca se avergüencen de la tristeza. Entonces la identificamos, la expresamos, la abrazamos, la aceptamos, la vivimos. Lo mismo que la alegría, lo mismo. Cuando estamos alegres es otra emoción. Identificamos el motivo de nuestra alegría, expresamos nuestra alegría y abrazamos, aceptamos nuestra alegría. Tal vez en otro momento la sociedad o la construcción social le ponía veto a la tristeza y a la alegría. Y la persona que era muy alegre se pensaba que le faltaba como seriedad, como contenido, como argumento, como solidez. No. Y la persona que estaba triste, pues se pensaba que hasta razón tendría. Inclusive, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace muy pocas décadas las personas venían a la iglesia de medio luto, ¿cierto? Y ponían cabeza y cara pesarosa. No. Nosotros, si algún testimonio tenemos que dar, es el testimonio de alegría. ¿Por qué? Porque asistimos a un mundo que tiene muchas razones para estar triste. Usted escucha los noticieros, escucha a sus compañeros de trabajo, escucha el ambiente donde se mueve y hay muchas tristezas. Pero nosotros tenemos que ser un signo de alegría y es uno de los testimonios importantes en el siglo XXI para nosotros los cristianos. Más allá de lo que pueda estar pasando. Y que no piensen que nosotros
los cristianos católicos somos hombres grises, como los que le robaban el tiempo a Momo en su libro. No, no somos hombres grises. Tenemos muchos colores y disfrutamos de una paleta variada de colores. Pero la alegría. Y puede que alguno diga, Pedro, pero si uno está triste, ¿cómo va a manifestar alegría? Aquí viene una cosa que es muy importante. Hay que aprender a tasar la razón de mi alegría con las razones de mi tristeza. Y para nosotros los cristianos católicos, la razón de nuestra alegría es la presencia de Dios en nuestra vida. Y tasamos esto, sopesamos, que es un acto de sabiduría, con las tristezas del momento. Y seguramente siempre tendremos mayores razones para estar alegres que para permanecer tristes. ¿Que vamos a vivir las tristezas? Sí, tiene toda su valía vivir la tristeza y vivir la alegría. Ahora, ¿dónde nos podemos perder? En relación a la tristeza, uno se pierde cuando la tristeza se vuelve crónica. ¿Cuándo se vuelve qué? Crónica. Es decir, cuando ya es estructural en tu vida. Esta persona siempre está con el ceño fruncido, con el corazón entristecido, y ya eso se volvió estructural, crónico. Entonces ya dejó de ser una emoción que perfectamente puedo vivir, identificar, expresar, aceptar, para convertirse en una tentación. ¿Sabe por qué? Porque al mal no le gusta que usted esté contento. Y por eso decimos en algunos ambientes de teología que Jesús es el maestro de la alegría, es el maestro de la felicidad, es el maestro de los dichosos, es el maestro de las bienaventuranzas. Recuerden en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, que Jesús comienza a decir: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los sufridos, porque encontrarán consuelo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los misericordiosos, porque ellos serán porque el Señor será misericordioso con ellos, porque encontrarán misericordia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los perseguidos por causa del Evangelio, porque así también persiguieron a nuestros padres, y nuestra recompensa será grande en el cielo. Está hablando de dichosos. Y además de estar hablando de dichosos, dice: dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá, le dijo Isabel a María. Y luego Jesús le dice a Tomás: dichosos los que creen sin haber visto. Es el Evangelio de la bienaventuranza, es el Evangelio de la felicidad, es el Evangelio de la dicha que está centrada en el ser, no en lo que nos está pasando, sino en lo que somos, en lo que estamos siendo. Por eso, a la hora de sopesar, tu tristeza es por lo que te está pasando, pero tu alegría es por lo que eres. ¿Qué eres? Hijo de Dios. Y eso pues supera cualquier razón que nos pueda apesadumbrar el corazón. 2 testimonios: 1, alegría; 2, paz. Seamos alegres y pacíficos. ¿Por qué, Pedro? Porque en el mundo hay muchas tristezas y en el mundo hay mucha violencia, ¿cierto? Yo creo que son dos
dos cosas muy fuertes en el mundo de hoy: la guerra, la violencia, el conflicto. Entonces, pacíficos. Las tristezas, entonces, alegres. ¿Cuál es el testimonio que le tenemos que dar al hombre de hoy? Testimonio de alegría y de paz. Y si nos preguntan por qué tan alegres y por qué tan pacíficos, pues tenemos cómo responder: por la obra que hemos permitido que Dios haga en nuestra vida. Pero si a usted se le está desmoronando la empresa, ¿por qué alegre y pacífico? Por la obra que Dios está haciendo en mi vida. Pero si usted se está separando, ¿por qué alegre y pacífico? Por la obra que está haciendo Dios en mi vida. Pero si a usted le acaban de decir que tiene una enfermedad muy grave, ¿por qué tan alegre y pacífico? Por la obra que está haciendo en mi vida. Recuerden, y termino con esto, que existen dos realidades. ¿Cuántas? Dos. La interna, ¿y cuál es la otra? La externa. La externa tal vez no la podemos modificar, pero la interna sí. Nosotros en este momento no podemos modificar lo que le está pasando al país, no. Pero lo que está pasando con cada uno de nosotros, sí. Ahora, ¿cuál realidad es más importante? Les voy a contar. La interna. Pedro, ¿por qué? Les voy a poner este ejemplo. Si una persona está bien interiormente y vive en un rancho, en un tugurio, como decimos nosotros, en un caspete o en un cambuche, esa persona se siente viviendo en un paraíso. Pero si la persona está mal por dentro y está viviendo en un castillo, se siente viviendo en un basurero. Y eso comprueba que la realidad interior es superior a la exterior. No te quejes por lo que está pasando afuera. Trabaja para que tu realidad interior, más allá del invierno de afuera, haya un escampadero dentro de ti. ¿Que está lloviendo afuera? Sí, pero que yo puedo en mi interior escampar. Me escampo en mi ser interior. No me escondo, me escampo. Mientras pasa el chaparrón. Bien, vamos a exponer a Jesús, el pan de la vida. En estos días alguien me decía: Pedro, ¿cómo hago para solucionar esta situación interior que me está pasando? Y le dije: váyase para el Santísimo y se broncea. Sí. Y yo creo que ustedes están aquí, como es de bueno uno broncearse, ¿cierto? Y yo creo que nos bronceamos. ¿Y saben por qué nos bronceamos? Vean, por este sol de justicia. Entonces que Él nos broncee. Voy a traer el Santísimo a Jesús sacramentado, lo pongo en la custodia y a broncearnos todo este rato, dejándonos acariciar por los rayos de amor, de paz, de alegría y de misericordia de parte del Señor.